de las integrales. A ver, entonces cójanse otro ejercicio. ¿51? Supongo que son casos. ¿51? ¿Sí? Luego. Sí, profe. Sí, profesor. Bien, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Fíjense bien, dice. Si el aceite se gotea o se fuga, ¿verdad? Se gotea o se fuga, así lo podemos traducir, de un tanque a una taza RT galones por minuto en el tiempo T, entonces, ¿qué representa esta integral? Fíjense. ¿Qué representa esta integral? De 0 a 120, ¿verdad? R de T dt. ¿Sí? Sí, ¿Sí o no? profe. Muy bien, vamos a ver, fíjense. Vamos a ver. Esta R de T es la tasa de fuga, porque nos dice que son los galones por minuto que se están fugando. El huachicol. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Cuidado con eso. ¿Sí o no? ¿Vale? Sí, sí. Entonces, fíjense bien. R de T lo puedo establecer, como es una tasa, ya dijimos que una tasa es una derivada. Sería la derivada de de los galones, vamos a ponerle aquí Q con respecto del tiempo, porque fíjate cómo incluso hasta las mismas unidades te dicen, son galones por minuto. Entonces, es dQ, supongo que Q son los galones. Bueno, dG vamos a ponerle. ¿Sale? La variación de los galones con respecto del tiempo. Fíjate cómo coincide con las unidades que propiamente te está diciendo allá. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí. Entonces, si yo visualizo R de T de esta forma, esta integral me va a quedar así. dG en dt. Y entonces, ¿qué pasa? Que me va a quedar así. Obviamente, G está en función del tiempo. G es función del tiempo. Entonces, ¿qué me está dando esta integral? Adelante. Piénsenle, ¿vale? ¿Podría repetir la pregunta, por favor, profesor? Entonces, ¿qué me está dando esta integral? ¿El huachicoleo? El número de galones. A ver, pero hay que ser más específicos, por favor. ¿Sí? ¿Cuántos galones es por cada cierto tiempo? ¿Cuántos galones hay en 2 horas? O sea, ¿se hacen en 2 horas? Ahí hay algo. ¿Cómo? ¿Cuántos galones se... Ay, ¿cómo? ¿Cuántos ¿Cuántos galones galones se hay en 2 horas? fugaron? Se desperdiciaron, ¿no? Galones Sí, profesor. que se fugaron en 2 horas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí se fijan? ¿Están de Sí, acuerdo? profesor. Sí, profe. Sí. Bien. Ok.
Fíjense bien, el 50 y... Vamos a ver el 56, está también interesante. Dice, déjenme proyectarles porque creo que dejé de proyectar. Dice, si el número de unidades o si las unidades de X son pies y las unidades de A de X son libras por pie, ¿cuáles son las unidades de la derivada de A con respecto de X? ¿Cuáles son las unidades de la integral de A de X de 2 a 8? Pues vamos a ver, fíjense. A ver, voy a borrar esto. Dice, Profe, ¿qué pasó? cambió su cámara de clase, ¿verdad? Porque se ve más claro. ¿No? Es la misma. Se ve más clara. Ok. Dice, si el número X son pies y A de X son libras por pie, fíjense bien, X, sus unidades son pies, y las unidades de A de X son libras por pie. De hecho, creo que pound, creo que son onzas, ¿no? Perdón, a ver. A ver. Sí, para no engañarles, déjenme buscar qué significa pound. Creo que es onzas o libras. A ver, vamos a ver. Pound. Creo que son libras, profesor. Sí, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Es libra, profe. Sí estamos bien entonces, ¿verdad? Sí, son libras. Bien. A ver, ¿dónde estamos? Estamos acá. Ok, entonces son libras. Entonces son libras por pie. ¿Sí? Dejen proyectar de nuevo el libro para que lo vayan leyendo. Ok. Entonces, fíjense bien. ¿Cuáles son las unidades de dA en dx? Está bien facilito. ¿Cuáles son las unidades de A? Aun cuando aquí sea derivada de A, las unidades siguen siendo las mismas. ¿Cuáles son las unidades de dA? ¿Libras? No. No. ¿Cuáles son las unidades de dA? Pies, ¿no? No. Concéntrense, por favor. ¿Libras de entre pies? A ver, les pido que se concentren. Las unidades de dt son segundos, las unidades de dl son metros. O sea, no tiene nada que ver la d. Siguen siendo las mismas unidades. ¿Sale? ¿Cuáles son las unidades de dA? ¿Libras? Libras por pies. De nuevo, por favor, y concéntrense. Libras por pies. Libras por pie. Aquí está, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, profesor. Entre. Pero no es de A en D. Sí es de A en DX. ¿Cuáles son las unidades de DX? Pies. Pies. Entonces, ¿cuáles van a ser las unidades de dA en DX? Libras. Van a ser libras. De hecho, aquí miren, no es correcto que le ponga esto igual, ¿eh? No es correcto que le ponga ese igual. Aquí sí le puedo poner el igual, pero aquí no, porque la derivada no es propiamente esto. Estoy haciendo un análisis dimensional.
¿Sí me explico? Por eso aquí borro el igual. ¿Sale? ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, me dice, ¿qué unidades tendrá esta integral? Ahí le pone de 2 a 8. ¿Qué unidades tendrá? Libras. Concéntrense, concéntrense. ¿Qué unidades va a tener? Está fácil, concéntrense. Libras por pie al cuadrado. A ver, no. Fíjense, ¿cuáles son las unidades? Acuérdense que esto es sumar pedacitos. Cada pedacito es un qué. Aunque esta es una diferencial, tiene unidades. ¿Cuáles son las unidades de A? Libra por pie. Libra por pie. ¿Cuáles son las unidades de DX? Pies. Pies. Pie. ¿Cuáles serán las unidades de AX de X? El producto de libras por pie por pies. O sea que sería lo que había dicho un compañero por ahí, libras por pie cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Fíjense bien, si me preguntan qué significa eso, se los voy a decir. Fíjense, nada más hay que pensarle un poquito. Obviamente, esto viene siendo distancia. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y esto qué viene siendo? Esto viene siendo trabajo. ¿Por qué? Porque son unidades de fuerza por distancia. ¿Sí se fijan que esto viene siendo trabajo, no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, esta integral, pues la verdad no sé qué signifique. Yo creo que ya a lo mejor el libro sí tiene un detalle, porque pues esto sería trabajo por distancia, pero trabajo por distancia pues no tiene sentido. No tiene sentido. Sí, porque esta derivada sería prácticamente la fuerza. La fuerza. Entonces sí, no, ahí sí como que debe de haber algo que no concuerda, pero básicamente es eso. Vamos a hacer un último. A ver, vamos a hacer otro, para que ya quede bien claro. Miren. Vamos a hacer, por ejemplo, el 55. Dice, y es muy parecido al anterior. Si X es medido en metros y f de X es medido en newtons, ¿cuáles son las unidades de esta integral? La integral, ¿de dónde? Ahí lo están viendo, por favor, ¿me pueden decir de dónde, me pueden decir la integral? De 0 a 100. ¿Qué más? F de X de X. F de X de X. Entonces, fíjense bien, por favor, ¿eh? Nos dice, si las unidades de X son pies y las unidades de F de X son newtons, ¿cuáles son las unidades de esta integral? A ver,
¿cuáles serían las unidades? Lo acabamos de hacer, ¿eh? Este sí tiene lógica. ¿Cuáles serían? Newtons por pies. Ah, pero no son pies, son metros. Discúlpenme, ¿sí se fijan que ahí dice meters? Yo sigo con los pies, son metros. Perdón. Ahora sí. ¿Cuáles van a ser las unidades? ¿Metros? No, a ver, concéntrense, por favor. ¿Sí? A ver. ¿Qué estoy Newton por haciendo? metro. ¿Van a ser qué? Newtons por metros. Newtons por metro. Newton por metro. O sea, Joule. Si se fijan, este integral es un trabajo. Estoy desarrollando una fuerza a lo largo de una distancia. Prácticamente sería el trabajo que desarrolla la fuerza F de 0 a 100 metros. ¿Entendieron? Sí. Sí, profe. Si se fijan, es lo mismo que tenemos acá. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer uno de estos ejercicios que vienen aquí de física. Yo creo que lo conveniente aquí sería uno del 59-60, porque estos problemas, si se fijan, ya son de aceleración, entonces los anteriores eran de velocidad, estos están más interesantes. A ver, entonces, por favor, escójanse uno. 59 o 60. 59, profe. Ah, espérenme tantito, miren, vamos a ver lo del 56. ¿Sí quieren o no quieren? Oigo. Claro. Sí, profe. ¿Qué número es el problema? Rápido. 56. No. Ah, No. A ver, concéntrense, por favor. ¿Qué capítulo es? 5.4. 5.4. ¿Qué número era, jóvenes? 56. 5.450. Bien, aquí está. 56. Dice, son libras por pie por pie. A ver. Ah, es que... Miren. Aquí más que nada es un error de traducción. ¿Alguien trae el libro en español? Yo, profesor. Bueno, si leemos el problema 56, ¿cómo lo dice allí el libro? Si las unidades X son pies y las unidades de A son son libras por pie, ¿verdad? sí, profe. Bueno, la traducción dice si las unidades para X son pies y las unidades para A y verdad en X son libras por pie. ¿Cuáles son las unidades para dA sobre dx? Sí. Bien, lo que pasa es que aquí es más que nada un error de contextualización. ¿Por qué? Porque si yo les pongo kilogramo por metro se pone así. Y kilogramo por metro es trabajo. Desafortunadamente nosotros a veces sobre todo en física, tenemos ese gran problema. Cuando decimos velocidad, hablamos de kilómetros por segundo, kilómetros por hora. Si yo traduzco eso literalmente, en vez de ser kilómetros por hora, debería de ser kilómetro por hora.
¿sí? Como que nosotros no sabemos muy bien, no somos muy específicos en el lenguaje, los mexicanos. Sí, digo, hay que decirlo, no somos muy específicos. Por ejemplo, en España, esto no lo dicen de esta forma, lo dicen kilómetros divididos por horas o partidos por hora. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo kilómetros por hora, que debería de ser así, nosotros lo leemos de esta forma. Entonces, por ejemplo, ahí, como está en inglés, yo lo traduje tal cual. Yo lo traduje como pies, perdón, libras por pie. Lo traduje tal cual está ahí. Pero en realidad lo que trata de decir son libras sobre pie. Libras por cada pie. Yo creo que ahí lo correcto es que sepamos decir entre por y por cada. Porque cuando decimos por cada, inmediatamente lo asociamos con división. Desafortunadamente, nos hace falta mucho ser específicos en el lenguaje. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Ese ejercicio, el 56, nos está diciendo que X son pies, las unidades de X son pies, y las de A en función de X son libras por cada pie. Por cada pie. Cuando decimos por cada pie, entonces sí no hay ninguna duda que es una división. Por eso nosotros deberíamos decir kilómetros por cada hora, litros por cada minuto, estudiantes por cada año, o pero a veces no somos muy específicos y se puede prestar esa confusión. En base a eso, el 56 nos decía cuáles son las unidades de la integral. ¿De dónde a dónde? De 2 a 8, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, lo mismo que hemos estado haciendo. ¿Cuáles son las unidades de AX? Libras sobre pie. Por DX, ¿cuáles son las unidades de DX? Pies. No escucho. ¿Están en la clase, sí o no? Sí, Profesor. sí, Que me sí. respondan entonces. Sí, profe. Claro que sí. Necesito que me respondan. Libras por... No, libras por cada pie cuadrado. No. Yo estoy preguntando cuáles son las unidades de DX. Pies. ¿No son pies? Son pies. Entonces, ¿cuáles van a ser las unidades de esto? ¿Libras? Libras. Nos va a dar las libras desarrolladas por esto. Esto viene siendo, fíjense bien, si yo analizo esto, es fuerza sobre distancia. Fuerza sobre distancia. Porque son unidades de fuerza entre unidades de distancia. Entonces, básicamente, esta integral me está dando, me está, o calculo con ella, las libras desarrolladas de 2 a 8 pies con esta tasa. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Ok, entonces ahora sí, vamos a ver entonces uno del 59 al 60. Sale. 59. Ok, dice, la función de aceleración en metros por segundos cuadrados
Fíjense, lo correcto aquí debería de ser metros cada segundo cuadrado, pero pues en español decimos metros por segundo cuadrado, por eso es lo que les digo. Lo correcto debe ser metros por cada segundo cuadrado o metros sobre segundo cuadrado, pero pues sí, ya son cosas que ya así las hemos mencionado. Y dice, y la velocidad inicial está dada para una partícula moviéndose a lo largo de una línea. Encuentra, inciso A, la velocidad en el tiempo t, y B, la distancia recorrida durante el intervalo de tiempo dado. Es un problema de cálculo. Pongan atención. ¿Sí? Pongan atención, por favor. A ver. Porque ahorita, por ejemplo, les regañé a los de cálculo vectorial. No ¿Por qué, profe? Porque no sabían responder de un tema que vimos apenas ayer. A ver, ADT es ¿quién? Estoy esperando, ahí lo tienen. ¿De por qué favor. problema, profe? Pues escójanlo. ADT es igual a T más 4. No escuché. T más 4. Es igual a T más 4. Veo. V 0 igual a 5, de un intervalo de 0 menor o igual a t menor o igual a 10. Bien. Pongan atención, por favor. Esto es aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ok. A mí me pide la velocidad. A mí me pide la velocidad, la v de t. ¿Cómo le hago para sacar la v de t? Pues integro de v. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, profesor. Bien. Y esta integral, fíjense cómo de aquí, por eso les digo que Leibniz era un genio, de aquí la diferencial de la velocidad, acuérdense que eso es diferencial, es a t de t. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Lo puedo poner incluso nada más Sí. así, pero lo correcto sí es que lo ponga como lo puse acá. O sea que esto es la integral de a de t, o sea, la integral de t más 4 dt. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, profesor. Bien. Voy a integrar. ¿Cuál sería? ¿Esta es una integral qué? ¿Definida o indefinida? Indefinida. Definida. Indefinida. Si yo la resuelvo, ¿cómo me va a quedar? T cuadrada sobre 2 Ajá. más 4t más c. Más c. Muy bien. O sea que b de t es t cuadrada sobre 2 más 4t más c. Tengo que determinar a esta c. ¿Cómo determino a esa c? Con esta condición que se llama condición inicial. Así se llama, condición inicial. Entonces, si se fijan, esa condición inicial me dice que b de 0 sería
0 al cuadrado sobre 2 más 4 por 0 más c, ¿sí o no? Estoy sustituyendo t igual a 0. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y cuánto debe de valer b de 0? 5. Entonces, ¿cuánto vale c? 5. 5. Entonces, significa que b de t, ¿quién es? T cuadrada sobre 2 más 4t más 5. ¿Lo entendieron o no? Espérenme tantito. Voy a mí no. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí se entendió entonces? ¿Sí se entendió o no? Sí, profe. Ahora, a mí me está pidiendo la distancia recorrida. La distancia recorrida. ¿Cómo voy a sacar la distancia? Yo sé que la velocidad es la derivada de la distancia, suponiendo que la distancia le llamo x, con respecto del tiempo, ¿sí o no? Ok. Entonces quiere decir que la derivada de la distancia es esto, ¿sí o no? Profe. Y si yo quiero sacar la distancia total, tengo que sumar todos los cachitos de la distancia. Todos los cachitos de la distancia de 0 a 10. ¿Se entendió o no? Ok. Y esto va a ser esto. B de t, que viene siendo esto, diferencial de t. ¿Sí o no? Sí, profe. Y esto es una integral que Definida. 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 sale. Antiderivada. T cúbica sobre 6. Más 4, más 2t. 2t al cuadrado. Bien. Más 5t. Más Muy bien. Fíjense cómo esa ya es definida. Ahí no tengo que sacar la c. Ahí está. A ver. 1000 sextos más 200 más 500. ¿Sí o no? No, más 50. ¿Sí, verdad? A ver, sáquenselo. $416. ¿Cuánto? 416. 416, ¿qué? Metros. Porque las unidades nos dice que son metros, segundos. ¿Sí se entendió o no? Luego. No oigo. Sí me entró, sí me entró. Así es. Esos egresan bien fáciles, ¿sí o no? Más o menos. Más o menos. Pues, más o menos, profe. Hasta pena da hacerlos, ¿sí o no? No. No, hombre, no, profe. A ver aquí. A ver. ¿Mande?
Son 416 con 2/3 o 416.6. Pues sí, ya ven. Pues díganme las cosas como deben de ser. 416, ¿punto qué? 6. Ahí está. ¿Sí? ¿Punto 6? Sí, profe. Sí, profesor. Bien. No, pero no da pena robar y que te cachen. Pues esas están bien fáciles. Esos ejercicios son de esos chorrilleros. No. Que pues, lo sacas inicientes. Ah, caray. Sí, o sea, pues salen así como sin sentir, pues. Ah, no pasa nada, oiga. Bueno, miren, aquí hay otros ejercicios también muy interesantes. Yo diría que uno de estos, ya para que quede claro, bueno, luego ya lo que sigue es ya la regla de sustitución. Regla de sustitución, que esta la usamos mucho. Lo mismo también así como la aplicamos sin darnos cuenta, ¿no? Y pues bueno, también tenemos que repasar eso y después viene por acá ya el de aplicaciones, pero obviamente esta parte sí va a estar un poquito larga porque sí hay varias cosas por ahí. Bueno, vamos a hacer un último ejercicio que viene siendo uno de estos. Se me hace muy, muy interesante. Cualquiera de los dos se ve que están bien. Sale. ¿62? Ok, vamos a hacer el 62. Vamos a leerlo. Dice, el agua fluye de la parte superior de un tanque de almacenamiento a una taza, que es esta función, y obviamente las unidades son litros por minuto. Entiéndase que estos son litros sobre minuto, ¿eh? ¿Sale? Para que no la vayamos a confundir con más a ratito. ¿Sí? Sí, profe. Ok, Bien. profe. Luego dice, donde el tiempo va de 0 a 50. Encuentra la cantidad de agua que fluye del tanque durante los primeros 10 minutos. ¿Vale? A ver, vamos a pensar varias cosas aquí. ¿Por qué nos dice que el tiempo va de 0 a 50? A ver, ¿quién ya más o menos visualizó por qué es de 0 a 50? Ah, perdón, y No puede bottom, ser. y yo les dije que bottom era parte superior, pero no, miento. Bottom es parte inferior. Porque la parte superior es upper. ¿Sí, verdad? Ujú. La parte de abajo. ¿Sí están de acuerdo que bottom es la parte de abajo, no? ¿Sí? Podría decirse como fondo, ¿no? Sí, del fondo. ¿Están de acuerdo? Porque yo dije la parte de arriba, discúlpenme. Sí, es No es como la parte fondo. de abajo. Hagan de cuenta que el tanque tiene un hoyito o tiene una llavecita en la parte de abajo y abres la llave y obviamente pues se empieza a vaciar. ¿Sí? ¿Por qué de 0 a 50? A ver, ¿quién ya lo vio? Yo, profe, porque no puede ser negativo la cantidad de agua. Por ahí hay algo, pero físicamente, ¿qué significa? Estás bien, pero ¿qué significa eso físicamente? Pues que no hay agua. Si es 50 es de que no hay absolutamente nada de agua. En 50 minutos se vacía el tanque. ¿Sí o no?
Sí, profe. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a ver. A ver, ¿es R de T igual a cuánto? 200 menos 4. Ok, Sí. menos 4T. Y obviamente nos dice este intervalo, ¿por qué? Pues porque es el tiempo en el cual el tanque tiene agua. Llegando a 50 ya se vació. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Esta es la tasa en cómo sale el agua del tanque. Por eso sus unidades son galones por minuto, ¿verdad? ¿Sí o no? Profe. ¿Sí o no? ¿No había Entonces, dicho litros? O... ¿sí? Entonces, fíjense bien, esa R de T yo la puedo visualizar como galones por tiempo sobre diferencial de tiempo, si gustan, para que se ayuden. Entonces me está pidiendo cuántos galones. Profe, ¿no era litros? Ah, ¿eran litros? Sí, son litros, perdón. Entonces vamos a ponerle aquí litros. Y aquí le pongo litros, ¿verdad? Litros por unidad de tiempo. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. O sea, dl en dt. Porque acuérdense que L está en función del tiempo. Entonces a mí me pide cuántos litros se van a vaciar en un intervalo de tiempo. Entonces, eso es una integral. La integral de los pedacitos de los litros, ¿de dónde a dónde? De 0 a 10. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿Y esto es quién? La integral de R de t dt, de 0 a 10. Profe, perdón, ¿por qué de 0 a 10? Ah, Porque porque nos dice, en el problema porque dice 10 minutos. sí, los primeros 10 minutos, entonces son de 0 a 10. Ah, ok. Pero fíjense cómo si yo planteo esta derivada, como que me ayuda mucho a visualizar todo el problema, ¿no? ¿Sí o no? Sí, se ve Sí. más sencillo comprender. Y entonces esto va a ser de 0 a 10. ¿Cuánto vale R de t? 200 menos 4t diferencial de t. Entonces, ¿cuál es la antiderivada? 200 200T 200t menos menos 2t cuadrada de 0 a 10. ¿Y esto cuánto va a ser? 200 por 10 menos 2 por 10 al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuánto va a dar? $1,800. ¿1800? ¿1800 qué? Litros. Litros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo está el ejercicio? Oiga, profe, ahí cuando... A ver, o sea, espérame, mijo, espérame. A ver, ¿cómo es el ejercicio? Así. ¿Calabacín, sí o no? Sí, profe. A ver, ahora sí, ¿qué ibas a decir? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué ibas a preguntar?
Iban a preguntar por allí algo, adelante. Sí, que ibas a preguntar, adelante. Creo que, ¿quién iba a preguntar algo? ¿No? No, profe. Alguien iba a preguntar algo que le dije que me esperara tantito. Ya le dio miedo. ¿Quién fue? Creo que fue Jordi, ¿no? Jordi, Mande, profe. ¿te ibas a preguntar algo? Cuando evalúo con 10, o sea, 200 por 10 menos 2 por 10 al cuadrado, o sea, ¿puedo evaluar también con cualquier número del intervalo del 0 al 10? No, no, no. A ver, entiéndase que esta es la antiderivada en el límite superior menos la antiderivada en el límite inferior, pero en el límite inferior me va a dar 0. Y por eso ya no la puso. Por eso ya no la puse. Y lo mismo pasó en la otra. ¿Sí se acuerdan que la anterior también era Sí, de la 0 a otra, un en valor? la anterior también no puso eso. ¿Por qué? Pues porque daba 0. Yo creo que sí lo habían visto. Pues les estoy preguntando que si lo entendieron. No, yo sí le iba a preguntar en la anterior, pero La razón es porque daba 0 en el límite inferior. Por eso ya no lo ponía. ¿Sí se entiende? sí, ahora sí ya mejor. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿por qué si estoy preguntando quién preguntó no respondes? Es que no agarraba mi celular. Fíjate, te hubieras quedado con esa duda. ¿Sí la entendieron los demás? Sí, profe. A la pregunta de su compañero, ¿por qué ya no puse la antiderivada evaluada en el límite inferior? Sí, profe. Yo sí lo entendí, profe. Bien. Ok, miren, pues vamos a continuar. Ya prácticamente lo que viene, pues ya sería la siguiente parte, que es la regla de sustitución, que es muy importante, pero la vamos a dejar ya para mañana. Vamos a hacer esta lectura que está bastante interesante, fíjense bien. Dice, algunas veces, o en ocasiones, más bien, en ocasiones, leemos que los descubridores, no me gusta la palabra inventores, no creo que sea correcta. La correcta sería descubridores. Los descubridores del cálculo fueron Sir Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz. De hecho, acuérdense que les compartimos por allí un vídeo que hablaba acerca de este hecho, ¿verdad? Que es un vídeo que les gustó a muchos de ustedes y yo lo sé porque sí estaba interesante. Por ahí les vamos a compartir otros nuevos vídeos. ¿Sale? Sí, profe. Luego dice, Sí, profe. ok, dice, pero sabemos que las ideas básicas detrás de la integración fueron investigadas 2500 años antes por los antiguos griegos, como Eudoxo y Arquímedes. De hecho, el mero chipotle era Arquímedes, ese era el mero chido. Y los métodos para encontrar tangentes fueron trabajos primicias, o sea, fueron investigaciones primicias, o el primero de los primeros que investigó fue Pierre Fermat, Isaac Barrow y otros. También por ahí les compartimos un video de Pierre Fermat, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No, fue de Gauss, ¿verdad? Creo. Sí, de Pierre Fermat no les he compartido. Les voy a compartir un video de Fermat. Bien. Barrow, el cual enseñó en Cambridge y fue quien mayor influencia tuvo en Newton,
fue el primero en entender la relación inversa entre la diferenciación y la integración. Newton y Leibniz usaron esa relación en la forma del teorema fundamental del cálculo, con la finalidad de desarrollar el cálculo en una disciplina matemática sistemática o en un sistema matemático bien fundamentado. En este sentido, Newton y Leibniz se les acredita como los descubridores del cálculo. Ya les dije que no me gusta la palabra invención, es descubrimiento. Si la ciencia no se inventa, la ciencia se descubre. Bien. Leyendo acerca de las contribuciones de estos hombres en uno o más de las referencias dadas y escritas en el reporte de uno de los siguientes 3 tópicos, puedes incluir detalles biográficos, pero la verdad principal del reporte debe ser una descripción en algún detalle o de sus métodos y notaciones. En particular, deberías consultar uno de los siguientes fuentes bibliográficas, por ejemplo, los resúmenes de las publicaciones originales de Newton y Leibniz, traducidas del latín al inglés. Y esos son los tópicos que recomienda el libro. Dice el rol de Newton en el desarrollo del cálculo, el rol de Leibniz en el desarrollo del cálculo, la controversia entre los seguidores de Newton y Leibniz sobre quién fue el primero que le descubrió. Insisto, la palabra invención aquí no cabe. No, la ciencia no se inventa, la ciencia se descubre. Lo que se puede inventar es tecnología, eso sí. ¿Vale? No veo apropiada la palabra invención en esta parte. Fíjense bien, pues prácticamente el video que les compartí la vez pasada, pues ya, ahí se puede ver el rol de Newton y el de Leibniz y también la controversia que existió entre estos dos grandes matemáticos, ¿sí recuerdan, no? Sí, Sí. Y sobre todo, fíjense una cosa muy importante, en ese entonces, todos los libros, todos prácticamente, todos, estaban escritos en latín, ¿sí? Todavía en el siglo XIX, los libros de ciencias, de cultura, de literatura, estaban escritas en latín. Esto pues por la cuestión de la herencia del Imperio Romano. Y bueno, también que la Iglesia pues retoma todo eso y la Iglesia controló todo el pensamiento, pues prácticamente que hasta el siglo XVI, XVII, ¿no? Entonces por eso es que todo estaba escrito en latín. Y es una parte muy interesante de la historia de la ciencia, ¿verdad? Lo que vivieron estos personajes, fíjense cómo aquí muy importantísimo, 2500 años antes del descubrimiento propiamente del cálculo, ya Arquímedes y Eudoxo habían descubierto los albores del cálculo. Sobre todo Arquímedes descubrió la cuestión del cálculo integral. Por eso es que es uno de los 3 más grandes matemáticos, ¿no?, de toda la historia, el buen Arquímedes, que también les voy a compartir por ahí un video acerca de este personaje, pues bastante enriquecedor, bastante bueno, y que nos permite conocer cómo es todo este rollo de la ciencia, ¿no? Bien, no sé si alguien, a ver qué pasó, sí, Daniela. Profe, bueno, solo duda del examen, entonces ¿se queda para mañana o hasta cuándo? Sí, mañana, ¿no? Mejor el viernes, ¿no?
Ok, Sí, profe. ya mañana, profe. Sí, A está ver, bien. Ya a ver, mañana, por favor. a ver, permítanme. Mañana. A ver, sí, miren, vamos a dejarlo para mañana, porque hay algunos que dicen que no pueden, ¿sí? Y no pueden por cuestiones importantes. Si todos dijeran que el viernes, bueno, pues órale, ¿no? Ahora, habíamos quedado que hoy, pero ¿por qué lo estamos aplazando? Porque no habíamos podido subir el material de las clases, que en un momento dado, pues les permiten estudiar, ¿no? O sea, yo por eso lo estoy haciendo. Entonces, digo, por mí no hay problema si es viernes, pero bueno, la mayoría dice que no. Vamos a dejarlo entonces para mañana. ¿Sale? Bueno, que estén bien. Sí, profe. Dios mediante, nos vemos mañana. Cualquier duda o pregunta, pues la pueden hacer ahí por el WhatsApp para que nos pongamos de acuerdo en alguna asesoría. ¿Sale? Gracias, profe. Ok, profe, adiós. Sí, profe,